Muy buenos días, la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Agradecido de Dios por darnos nuevamente la oportunidad de reunirnos y conectarnos a través de estos medios para poder crecer en Dios y recibir una palabra de parte de Dios. Vamos a orar agradeciendo a Dios por este día y pidiéndole al Señor que sensibilice nuestro corazón para recibir la palabra. Dios, gracias. Gracias por este hermoso día que nos das. Gracias porque eres un Dios fiel, un Dios grande, un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Señor, gracias porque tú eres eterno, inmutable. Gracias porque tú eres Dios y no hay nadie como tú. Estamos muy agradecidos de ti, Señor, por amarnos y queremos, Señor, amarte cada día más. Señor, queremos entregar nuestra vida completamente a ti, ser fiel, Señor, manifestar esa imagen perfecta que tú has depositado en nosotros. Gracias, Espíritu de Dios, por ser pacientes con nosotros. Gracias por amarnos, Señor, de tal manera que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Gracias. En este día preparamos nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser para recibir la palabra que tienes para cada uno de nosotros en este día. Gracias por los que están conectados, por los que se van a conectar en diferido. Y te pedimos que esta palabra, Señor, nos impulse, que esta palabra nos corrija, que esta palabra nos enseñe y nos redarguya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar una nueva serie de estudios. Estos estudios son de crecimiento espiritual. Se llama Mi Nueva Vida en Cristo. Consta de 12 clases. Y cada uno de estos estudios nos va a permitir fortalecer nuestra vida espiritual. Estos estudios son como la base, el fundamento de nuestra vida cristiana. Así como cuando uno comienza una construcción de una casa y cuando los fundamentos están sólidos, hay una buena estructura, entonces la construcción, lo demás que viene, entonces puede haber una seguridad que se va a mantener. Lo mismo en la vida espiritual. Cuando nosotros tenemos fundamentos sólidos de la palabra de Dios, eso nos permite permanecer en Dios. Y esta primera clase justamente habla de lo que Dios hace en nuestra vida. Cómo era nuestra vida pasada antes de conocer a Dios. ¿Qué hizo Dios en nuestra vida espiritual cuando llegamos a Él, cuando le dijimos, Señor, entra a mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador? ¿Qué hizo Dios en cada uno de nosotros? Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, entendiendo que cada uno de nosotros ya le hemos recibido en nuestros corazones y le hemos dicho, Señor, quiero dejar de hacer mi voluntad para comenzar a hacer tu voluntad. Y bueno, vamos a ver cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos diera vida eterna. Recordemos que nuestro camino, antes de conocer a Cristo, íbamos camino a la perdición, camino al infierno, camino a la condenación. Pero Cristo hizo algo maravilloso en nosotros. Desvió ese camino o ese destino hacia el infierno y ahora tenemos una vida eterna. Ahora nuestro destino es el cielo. Jesús le dijo a sus discípulos, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En el Juan capítulo 14, Jesús le dijo esto a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Entonces, Dios fue a preparar un lugar para cada uno de sus hijos, porque el Padre quiere que sus hijos estén donde Él está. Dios quiere que nosotros estemos donde Él está. Entonces, nuestro destino es el cielo, nuestro destino es en la presencia
de Dios, estar al lado allí con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Entonces, Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Qué significa muerte? Muerte significa separación. Cuando el hombre peca en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, hay una separación entre Dios y el hombre. Antes del hombre pecar, antes de Adán y Eva pecar, había una comunicación entre Dios y el hombre. Esa imagen de Dios en el hombre se manifestaba de manera perfecta. Cuando hablamos de la imagen de Dios en el ser humano, en el hombre, cuando Dios dijo: hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, era que ese carácter moral de Dios estaba depositado en nosotros. Es decir, que el hombre manifestaba amor, manifestaba paz, manifestaba bondad, manifestaba paciencia, manifestaba dominio propio, mansedumbre. Cuando el hombre cae, entonces comienza a manifestar todo lo contrario. En vez de manifestar amor, entonces comienza a manifestar odio, rencor en su corazón. De hecho, después que el hombre cae, después de que Adán y Eva caen en pecado, infringen la ley de Dios, porque eso justamente significa pecado, infringir la ley de Dios, salirse del propósito de Dios. Entonces, el suceso siguiente es que Caín mata a Abel. Mire cómo Dios había colocado una imagen perfecta en el ser humano, pero entonces el ser humano comienza a albergar odio, comienza a albergar rencor, discordia, pelea, comienza a albergar promiscuidad, adulterio, fornicación, comienza a albergar en su corazón impaciencia, falta de dominio propio. Es decir que de alguna manera hay una separación entre Dios. Eso significa muerte, separación. Entonces, dice que Él nos dio vida aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Esa vida consiste en que ahora ya no hay separación entre Dios y nosotros. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, ya no hay muerte, ya no hay separación. Ahora Dios se puede comunicar con nosotros. Ahora podemos percibir, podemos escuchar a Dios, así como lo hacía Adán y Eva en el huerto del Edén, que podían escuchar a Dios. Eso es vida, esa es unión, justamente unión entre Dios y nosotros. Antes de alguna manera había una separación, pero la Biblia dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que antes había una separación, pero ahora tenemos paz con Dios. Ahora en Jesucristo o a través de Jesucristo, entonces hay esa unión entre Dios y nosotros. Entonces, ¿cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos diera vida eterna? Estábamos muertos, estábamos separados de Dios, no podía haber una comunicación entre Dios y el ser humano, porque Dios no se comunica con el pecador, porque Dios aborrece el pecado, porque Dios aparta su mirada del pecado. Pero cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, entonces la Biblia dice que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, y si ya no tenemos pecado, entonces ya Dios puede comunicarse con nosotros. Lo segundo que Dios hace es que nuestra condición en que estábamos antes de recibir a Cristo está en Romanos capítulo 3, versículo 3, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La primera condición que estábamos antes de conocer a Dios es que estábamos muertos. La segunda es que estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa destituidos de la gloria de Dios? Que no podíamos entrar a la gloria de Dios, que no podíamos entrar al cielo, porque en el cielo no entra nadie con pecado. El cielo es perfecto, el cielo es santo. Entonces no podía entrar nadie con pecado. Por eso estábamos destituidos, estábamos fuera. No podíamos entrar a la gloria de Dios, no podíamos entrar al cielo. ¿Por qué? Porque toda persona había pecado, traía ese pecado de Adán. Había una naturaleza pecaminosa
producto del pecado en Adán. Entonces, ¿cuál era la condición en que nos encontramos antes de que Cristo nos salvara? En primer lugar, estábamos muertos, estábamos separados de Dios, no había comunicación con Dios. Y en segundo lugar, no podíamos entrar al cielo. La tercera condición en que estábamos antes de conocer a Dios está en Juan capítulo 5, capítulo 3, versículo 18, que dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál era nuestra tercera condición? Estábamos condenados. ¿Qué quiere decir que estábamos condenados? Que de alguna manera íbamos al infierno. Dice: el que en él cree no es condenado. Es decir, que cuando creemos en Dios ya no vamos camino al infierno, sino vamos camino al cielo. Éramos condenados. De alguna manera Dios resolvió esto a través de su Hijo Jesucristo, a través de la muerte en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque todos nuestros pecados Jesús los llevó en la cruz del Calvario, de manera que cuando recibimos eso en nuestro corazón se hace efectivo ese sacrificio en nuestras vidas, y entonces ya Dios pagó por esos pecados. Cuando Jesús dijo en la cruz del Calvario, recordemos que Jesús dijo 7 frases en la cruz del Calvario, y una de esas frases es consumado es. Consumado es significa, es una palabra griega que es tetelestai, que significa ya todo está pago. Es decir, que ya no tenemos deuda con Dios. Ya Cristo pagó la condenación o el castigo que teníamos que llevar nosotros a causa del pecado. Jesús lo llevó en la cruz del Calvario. Entonces, 3 condiciones en que estábamos o en que está todo ser humano antes de recibir a Cristo en su corazón. Es que estábamos muertos en delitos y pecados, estamos separados de Dios. Segundo, no había entrada a la gloria de Dios, estábamos destituidos de la gloria de Dios, no podíamos ir al cielo. Y en tercer lugar, estábamos condenados. Íbamos camino al infierno, y de alguna manera íbamos a recibir el castigo por nuestros pecados. Pero gracias a la misericordia de Dios, que Dios llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, y por su sangre somos limpiados. Ahora, ¿qué hizo Dios? Si antes estábamos muertos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, si estábamos condenados, ¿qué hizo Dios? Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Qué es misericordia? Que Dios no nos paga según lo que hacemos, sino que su amor es derramado en nosotros. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por lo tanto, ahora ya no estamos muertos, ahora tenemos vida. Dios hizo eso para con nosotros. Su misericordia se derramó para con nosotros, y entonces nos dio vida. Hoy en día, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya no estamos muertos, ya no estamos separados, ya ahora tenemos vida, y esa vida nos lleva entonces, esa vida en Dios nos lleva a poder tener una relación con Dios, nos lleva a poder comunicarnos con Dios, nosotros poder hablar con Dios, y Dios entonces hablar con nosotros. En eso justamente consiste la relación que tenemos con Dios, en que nosotros podemos hablar con Dios y Dios puede hablar con nosotros, podemos tener una relación, una interacción. Dios nos guía a través de su palabra, nosotros hablamos con Él a través de la oración, y eso nos permite entonces conocer cada día más a Dios, conocer su voluntad para mi vida, conocer qué es lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, antes el pecado nos cegaba de tal manera que no podíamos conocer su voluntad. El pecado nos cegaba de tal manera que no podíamos escuchar su voz, no podíamos
recibir su instrucción, porque el pecado era una barrera que no nos permitía entonces escucharlo. Pero cuando Él nos da vida, entonces nuestros oídos espirituales son despiertos para poder escuchar su voz. Nuestro espíritu es activado para poder entonces percibir lo que Dios quiere para nosotros y poder escuchar su voz a través de su palabra. Entonces, lo segundo que Dios hace por nosotros, dice Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire el amor tan grande que Dios tiene para con sus hijos, que cualquiera otra persona de repente hubiese dicho, no, yo, ¿cómo voy a morir por unos pecadores, por unas personas infieles, ingratos? No, yo no voy a morir por ese tipo de personas. Sin embargo, la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, aún teniendo esta conducta, Cristo murió por nosotros. Y mire, hay muchas personas hoy en día que siguen siendo ingratos, que siguen siendo infieles, que de alguna manera no toman a Dios en cuenta en su vida. Dicen que aman a Dios, dicen que creen en Dios, pero no están dispuestos a escucharlo, no están dispuestos a seguir, a hacer su voluntad. Entonces obviamente el amor se demuestra a través de acciones. Si yo digo que amo a Dios pero no hago su voluntad, entonces obviamente ese amor es vano, no lo amo realmente. Pero Dios demostró su amor para con nosotros, con hechos, con sacrificio. Demostró su amor en que aún siendo pecadores, Cristo nos dio la salvación a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, ¿en qué forma Dios muestra su amor? A través del sacrificio y a través de una acción. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo o un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice, porque por gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo que no merecemos, gracia es un don no merecido, es algo que no merecemos, pero a Dios le ha placido darnos la salvación. Dios ha querido darnos la salvación. Dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, de creer en Dios, pero una fe firme, una fe con convicción. Dice, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, no es que yo voy a llegar al cielo y entonces voy a decir, no, yo entré al cielo porque era bueno. Hay personas que dicen, bueno, cuando usted le pregunta por qué usted va a entrar al cielo, entonces les dicen, bueno, porque yo soy bueno. Pero nosotros no entramos al cielo por ser bueno. Nosotros no entramos al cielo por nuestras acciones, sino por la acción de Cristo en la cruz del Calvario. O sea que nuestra salvación no depende de nosotros, no es por las obras que hagamos, sino por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Si hay dos preguntas básicas que siempre hacemos cuando estamos dando estos estudios. La primera es, si usted partiera de esta tierra, si usted muriera en este día, ¿estaría seguro de entrar al cielo? Esa es una buena pregunta para reflexionar. Si usted muriera hoy, porque es que la muerte es impredecible, es inminente. Hay personas, muchas veces pensamos que van a morir son las personas mayores, pero una persona joven, inclusive un niño, también puede partir de esta tierra. Un joven, una persona tal vez que está fuerte, sano y de repente se enfermó, de repente un accidente o cualquier otra situación y parte de esta tierra. Bueno, si usted parte hoy de esta tierra, ¿está seguro de entrar al cielo? Esa es una pregunta para reflexionar. La segunda pregunta es, si usted llega al cielo, ¿verdad? Usted subió al cielo, partió de esta tierra, subió al cielo
y en la entrada está Dios y le pregunta, mira, ¿por qué yo te tengo que dejar entrar al cielo? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Por qué yo te tengo que dejar entrar al cielo? O sea, ¿hay un motivo específico por el cual yo te debo dejar entrar al cielo? ¿Cuál sería su respuesta? Dependiendo de su respuesta, entrando en imaginación, ¿no? Dependiendo de su respuesta, entra al cielo o se queda afuera, haciendo un ejercicio mental. Pues no es que sea así, sino que haciendo un ejercicio mental. Dependiendo de su respuesta, usted entraría o se quedaría fuera de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué le respondería? Entendiendo de que nosotros no entramos al cielo por nuestras obras. Tal vez usted podría decir, no, es que yo iba todos los domingos a la iglesia, aunque sea un ratico, pero yo iba todos los domingos a la iglesia. No es motivo para entrar al cielo, porque nosotros no entramos al cielo por ir a la iglesia. No porque yo era bueno allá en la tierra. No, es que nosotros no entramos al cielo por ser bueno. Nosotros tenemos que ser buenos por nuestra naturaleza, porque Dios ha colocado esa benevolencia, esa bondad en nuestro corazón. Es parte de la imagen de Dios en nuestra vida, y cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, comenzamos a manifestar esa imagen de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, como Dios nos hizo para ser buenos, entonces tenemos que ser buenos, manifestar esa bondad, manifestar lo bondadoso que somos, pero no para ser salvos, sino porque Dios está en nuestro corazón y porque somos salvos. Entonces, somos salvos por gracia, somos salvos por gracia. Es un don que no merecemos, es un regalo que no merecemos, pero Dios le ha placido darnos la vida eterna. Dios decidió que la salvación no es por obra. ¿En cuáles obras usted confía para entrar al cielo o para ser salvo? ¿En qué obras está confiando? En ser bueno, en que va a la iglesia, en que está ayudando a alguna persona, tal vez. Entonces, somos salvos es por gracia, por medio de la fe. Gracia significa regalo no merecido, lo cual quiere decir que Dios nos dio gratuitamente la salvación, aunque no lo merecíamos. ¿En quién debemos tener fe para ser hijos de Dios? Gálatas capítulo 3, versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, que nuestra fe debe estar depositada en Cristo Jesús para ser salvo. Ahora, cuando nosotros somos salvos, fíjense bien que antes estábamos muertos, ahora Dios nos dio vida. Antes no podíamos entrar a la gloria de Dios. Ahora Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora podemos tener entrada al cielo. Antes estábamos condenados, ahora no somos condenados. Ahora más bien, cuando lleguemos a la presencia de Dios, vamos a ser recompensados, no condenados. Hay dos tipos de personas: el que cree en Dios, el que recibe a Dios en su corazón aquí en la tierra, en vida, aquí en la tierra, el que hace su voluntad, el que ama a Dios sobre todas las cosas, va al cielo a recibir recompensa. El que no toma a Dios en cuenta en su vida aquí en la tierra, el que no es hijo de Dios, entonces va a presentarse delante de Dios, pero a dar cuenta por sus actos para ser castigados. Entonces, hay dos situaciones: donde queremos estar nosotros, en el tribunal de Cristo para recibir recompensa, o en el gran juicio final para ser castigados. Donde queremos estar, dependiendo de si tomamos en cuenta a Dios en nuestra vida o simplemente obviamos a Dios en nuestra vida estando aquí en la tierra. Ahora, ¿con qué propósito vino Cristo? Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan
en abundancia. ¿Cuál es el propósito de Dios venir a nuestra vida? Darnos vida en abundancia. Vida en abundancia no es cualquier vida. Vida en abundancia es poder vivir la vida en Dios con el gozo y con la paz que Dios nos da. Ahora, el gozo y la paz que Dios nos da no es sinónimo de ausencia de problemas, ausencia de dificultades. No, es que en medio de las dificultades, es que en medio de los problemas, es que en medio de las tormentas que pueden venir a nuestra vida, podemos disfrutar y podemos manifestar la paz de Dios en nuestros corazones y el gozo de Dios en nuestros corazones. Eso es vida en abundancia. ¿Qué ofrece Dios a quien recibe a Cristo? Según Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho, la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, cuando recibimos a eso en nuestro corazón, primero nos da vida en abundancia. Segundo, nos permite ser llamados hijos de Dios. No es lo mismo ser creados por Dios, ser criaturas de Dios, que ser hijos de Dios. Todos somos creados por Dios, todos somos criaturas de Dios, pero solamente los hijos de Dios hacemos su voluntad. Es decir, que una persona que es creado por Dios, puede ser creado por Dios, puede ser criatura de Dios, pero no hace la voluntad de Dios. Y si no hace la voluntad de Dios, entonces no va al cielo. Entonces no es solamente ser criatura de Dios, sino también ser hijo de Dios. Y dice que a los que creen en su nombre, les dio la oportunidad, la potestad, el poder de ser llamados hijos de Dios. O sea que hoy nosotros podemos decir: yo soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios, entonces voy ante mi Padre, tengo deberes y derechos, con mi Padre celestial. Como hijo de Dios debo buscar cada día más de amarlo. Hay dos grandes mandamientos en que se resume toda la Biblia: amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aquí se resume todo lo que es la relación con Dios. Ahí se resume todo lo que es la Biblia. Según Juan capítulo 5 versículo 24, ¿qué sucede con la persona que recibe a Cristo? Dice Juan capítulo 5 versículo 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Mire, Jesús habló de una parábola de dos personas. Uno que oyó la palabra pero no la puso en práctica. Otro que oyó la palabra y la puso en práctica. Al que oyó la palabra y no la puso en práctica, dice que lo compararé a una persona imprudente que construyó su casa sobre la arena. Mire, cuando nosotros oímos la palabra de Dios pero no la ponemos en práctica, entonces estamos caminando en una arena movediza. Es decir, que cuando vengan las dificultades y los problemas, no nos vamos a saber sostener, no nos vamos a mantener, sino que porque nuestra vida no está fundamentada en la palabra de Dios. Pero dice también: al que oye la palabra y la pone en práctica y la hace, lo compararé a una persona prudente que construyó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos, vinieron problemas, vinieron dificultades y se mantuvo parada porque estaba fundada sobre la roca. Es decir, dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió y pone en práctica la palabra de Dios, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es lo que hace Dios en nuestra vida. Nos da vida en abundancia, nos da vida eterna. Ya no estamos en condenación, ya no vamos a ir a juicio para castigo, sino que ahora vamos a estar en la presencia
de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice, porque somos hechura suya, somos hechos por Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mire que Dios cuando nos crea para buenas obras. Por eso es que tenemos que hacer buenas obras, por eso es que tenemos que ser buenos, manifestar el amor de Dios a otras personas. ¿Por qué? Porque fuimos hechos para eso, fuimos creados para eso. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por lo tanto, nosotros no manifestamos el amor de Dios para ser salvos, no somos buenos para ser salvos. Manifestamos el amor de Dios, somos misericordiosos, somos buenos, porque Dios nos creó para eso. Dios nos creó para buenas obras. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Antes de estar en Cristo, ya habíamos dicho, estábamos muertos, estábamos condenados, estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero no manifestábamos la imagen de Dios en nuestra vida. Es decir, en vez de manifestar amor, manifestábamos odio, rencor, había raíces de amargura en nuestro corazón. En vez de manifestar paciencia, manifestábamos impaciencia. En vez de manifestar la benevolencia, había maldad en nuestro corazón hacia las demás personas. Es decir, de alguna manera, en vez de haber gozo, había tristeza, amargura en nuestro corazón. Es decir, que no estábamos manifestando la nueva vida en Cristo, no estábamos manifestando la imagen, esa vida en abundancia que Dios quiere para nosotros. Pero cuando estamos en Cristo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Esa vida sin Dios, esa vida de andar en mi voluntad, en mi propio camino, y no andar en la voluntad de Dios, hacer las cosas a mi manera y no a la manera de Dios. Así andábamos, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no nos conformemos a este mundo, a esas cosas viejas, a ese sistema de pensamiento del mundo. No os conforméis a este mundo, sino transformaos en la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, que debemos transformar nuestra mente a través de la palabra de Dios para poder conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, si estamos en Cristo, estar en Cristo significa haberlo aceptado como nuestro Salvador. Si estamos en Cristo, entonces somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hay una pregunta que siempre hacemos cuando damos este primer taller acerca de mi nueva vida en Cristo y este taller de crecimiento. Y hay una pregunta interesante. ¿Ya aceptó a Cristo? ¿Aceptaste a Cristo en tu corazón? ¿Le recibiste en tu corazón? ¿Le dijiste a Dios, Dios, entra a mi corazón, a partir de ahora quiero hacer tu voluntad, a partir de ahora quiero escuchar tu voz, quiero conocerte a través de tu palabra, porque tú me conoces, quiero conocerte a través de tu palabra, quiero comenzar a vivir esa vida en abundancia que tú tienes para mí? Ahora, si ya lo hizo, ¿cuándo lo hizo? Porque así como todo niño debe tener una partida de nacimiento que indique esa partida de nacimiento, me da identidad, me dice quiénes son mis padres, esa partida de nacimiento me dice cuándo nací, esa partida de nacimiento indica mi nombre, indica de dónde soy, mi nacionalidad. Esa partida de nacimiento me está dando identidad. De igual manera, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener partida de nacimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos saber cuándo comenzó Cristo a habitar en nuestra vida, cuándo tomé esa decisión de que Cristo estuviese en mi vida, quién es mi Padre, ¿ok? ¿Quién es mi Padre? ¿Cuál es mi naturaleza? Ahora mi naturaleza es la naturaleza de Dios en mi vida.
de dónde soy. La Biblia dice que somos del reino de los cielos. Tenemos doble nacionalidad porque estamos aquí en Venezuela y somos venezolanos, el que es de Colombia es colombiano, pero cuando somos hijos de Dios, entonces también tenemos una nacionalidad del reino, somos hijos de Dios y somos del reino de los cielos. Por lo tanto, debemos comportarnos, manifestar esa imagen de Dios en nuestras vidas, y debemos comportarnos entonces ahora como hijos de Dios. Entonces ya aceptó a Cristo. Cuando lo hizo, si deseas hacerlo, entonces recibir a Cristo implica 4 pasos. Primero, admitir nuestra condición de que somos pecadores. ¿Qué es pecado? Pecado es hacer las cosas que no le agradan a Dios. De hecho, la palabra pecado significa errar al blanco. Errar al blanco es salirse del propósito de Dios para mi vida, salirse del camino que Dios y del plan que Dios ha establecido para mi vida. ¿Cuántos de nosotros nos hemos salido de ese plan, de ese camino, de ese propósito de Dios? Entonces, tener vida eterna es entrar nuevamente en ese camino, entrar nuevamente en ese propósito y manifestar el plan de Dios y comenzar a caminar en el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces, admita su condición de que es pecador. Señor, perdóname porque no he caminado bajo tu propósito, he hecho las cosas a mi manera y no a tu manera. Decida alejarse de sus pecados, arrepiéntase. El arrepentimiento es primero sentirse mal por el pecado, pero decidir cambiar de actitud, cambiar. Si yo digo, Señor, perdóname porque no te he tomado en cuenta en mi vida, pero sigo sin tomar en cuenta a Dios en mi vida, entonces no es arrepentimiento, es remordimiento, porque me sentí mal por no haber tomado a Dios en cuenta en mi vida, pero sigo haciendo las cosas a mi manera. En tercer lugar, crea que Jesucristo murió por usted y que resucitó. Hay que creer que ese sacrificio, que realmente Jesús hizo ese sacrificio por mí, y que ese sacrificio me permite vivir esa vida en abundancia, que ese sacrificio me permite ser limpio de pecado. Cuando yo creo en ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, creo que Él murió por mí, entonces ese sacrificio se hace efectivo en mi vida. Y en cuarto lugar, ore para invitar a Jesucristo a entrar en su vida y a tomar el control de ella. Si usted está dispuesto en este día no ha recibido a Jesús en su corazón y está dispuesto a hacerlo en este día, vamos a decirlo, vamos a orar y vamos a decirle: Señor, entra a mi vida y toma control de todo mi ser, de toda mi vida, de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos ante ti reconociendo que somos pecadores, reconociendo que hemos vivido la vida a nuestra manera, a mi manera, y no he vivido la vida a tu manera, reconociendo que he cerrado mis oídos para escuchar tu voz. Perdóname, Dios, perdona mis pecados, perdóname porque me he desviado del propósito, del camino y del plan que tú has establecido para mi vida. Señor, a partir de hoy quiero comenzar a tomarte en cuenta y a darte el valor que tú mereces en mi vida. A partir de hoy quiero entrar en ese plan y esa voluntad perfecta que tú tienes para mí. A partir de hoy quiero conocerte a través de tu palabra, conocer tu voluntad, conocer tu carácter para cada día ser más como tú. Señor, para que cada día ser menos yo y más tú en mi vida. Es decir, que cada día me pueda parecer más a ti. Señor, gracias. Gracias porque me amas. Gracias porque me amas de tal manera que fuiste capaz, oh Jesús, de dar tu vida por mí. Gracias. Gracias porque este día me estás llamando a tener una relación contigo. Y yo acepto esa relación. Gracias por amarme. Gracias por transformar mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, te doy las gracias, Dios. Amén y amén.
La Biblia dice que cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ahora tenemos vida, ya no somos condenados y ahora tenemos la oportunidad de estar en la gloria de Dios. Tenemos vida eterna y ahora somos llamados hijos de Dios y podemos disfrutar de la vida en abundancia que Dios nos da. Por lo tanto, tengamos una relación con Dios diaria a través de la lectura. Lea la Biblia, ore a Dios, converse con Dios, derrame su corazón ante Dios, porque ahora Dios es su Padre, usted es su Hijo y ahora podemos hablar libremente con Él. Un gran abrazo para todos, Dios les bendiga, que esta semana sea una semana llena de muchas bendiciones, que las puertas sean abiertas de par en par, porque las puertas que Dios abre nadie las cierra, y las puertas que Dios cierra nadie las abre. Y entra a YouTube para que puedas ver, o Facebook para que puedas ver este mensaje, este estudio, y dale allí a la campanita y suscríbete para que puedas disfrutar de las otras series que hemos dado. Dios te bendiga, un gran abrazo y que puedas disfrutar de la vida en abundancia que Dios te da. Un gran abrazo para todos.